¿Qué onda? Pues vámonos con esto que es la reflexionada mañanera, ya del día de hoy, que estamos 5 de julio. Es básicamente hoy el 5/7. Eh, pues nada, vamos a continuar con estos asuntos de colores, em, ya en formatos más pequeños. Y pues ya, como les dije, ya no va a haber web de carbón, a menos de que haya algún tema que pues sí valga la pena que se haga pues el video, ¿no? Por ahí el asunto de las redes sociales ya quedó solucionado, ya encontramos una alternativa. Y pues nada, ¿no? Hoy vamos a hablar de lo que son también los colores, pero en números, porque también tienen por ahí un significado, ¿no? En ese sentido, pues por ahí les puedo decir que pues cuando se habla, por ejemplo, de números rojos en contabilidad, finanzas, etcétera, pues estamos hablando de una pérdida, es decir, pues de un déficit. Si es una asociación civil, pues sí es grave porque pues no se hizo una buena proyección de los recursos que se utilizarían de forma anual. Y esto sí es importante porque normalmente cuando haces tu presupuesto que vas a ejercer a lo largo del año, pues es necesario a la persona, institución o como se llame, que te vaya a apoyar, que pues te diga, te dé más o menos de cuánto es tu presupuesto, pues para que te haga llegar ese recurso, ¿no? Así es como funciona más o menos una así. Por ejemplo, cuando una empresa está en números rojos, significa que tiene más gastos que ingresos en ese ejercicio, generando un déficit. En finanzas personales, los números rojos indican que la cuenta bancaria está al descubierto y aparecen números negativos. Por ejemplo, si ves un saldo de menos 100 euros, significa que debes al banco esa cantidad. Evitar los números rojos es importante para evitar sanciones o intereses adicionales. En inversión, estar en números rojos implica rentabilidad negativa en un año, aunque esto puede ser temporal. Pues sí, normalmente ese tipo de cosas suelen ser temporales porque pues se dan por una mala planeación financiera, también una mala planeación fiscal. Ese tipo de situaciones se llegan a pues a presentar cuando no se tiene bien presupuestado por los recursos que se van a utilizar. De hecho, por ahí creo que a lo largo del año pasado, cuando estábamos haciendo estos, o estábamos desarrollando estos temas, es decir, se hace el presupuesto normal según la fórmula y se multiplica por 3, más o menos así indicaba la fórmula, ¿no? Pero ojo, o sea, esto ya tiene una fórmula porque también incluyen las pérdidas y los imprevistos, ¿no? Así que, ok, y de hecho, el gobierno también así funciona, incluso existen algunos fondos precisamente con este fin, es decir, incluso de lo que estamos hablando, de leyes. Es decir, si por ahí alguien resultó con daños, con pérdidas, etcétera, existe un fondo precisamente que es para ese fin, o existía. La verdad es que yo desconozco, todavía me acuerdo que hasta el 2021, que fue cuando comencé a investigar de estos temas, pues existía un fondo precisamente que se destinaba a eh, pues a ayudar o a reparar cierto tipo de situaciones que normalmente se dan dentro de la operación, ¿no?
En cuanto a números negros, no es un término financiero común, sin embargo, en algunos contextos, como la lectura de contadores de agua, el cuadrante negro muestra metros cúbicos gastados, mientras que el rojo indica litros. Por ejemplo, si ves una lectura de ceros, significa que 301 metros cúbicos y por un litro de agua. Ok, bueno, eso es en cuanto a los medidores. Ya saben que la inteligencia artificial a veces dice cada cosa que no, bueno. Pero también en contabilidad, cuando hablamos de números negros, pues básicamente significa que pues, la empresa no tiene problemas, ¿no? Así de sencillo. Y pues ya creo que en cuanto a números, pues no hay otro tipo de números. No hay otro tipo de colores, nada más el rojo, que pues es un indicativo de alerta, y los números negros que pues significan que todo anda bien, ¿no? ¿Y por qué se podría llegar a dar un caso de números rojos? Básicamente porque no se hizo ninguna clase ni ningún tipo de planeación, ¿no? Y por eso precisamente no di ni mi opinión ni nada en cuanto a política, ni candidatos, ni nada de eso, porque de antemano sé y conozco, porque por comentarios, porque en alguna ocasión así me lo llegaron a platicar, que pues en ocasiones sale un gobierno que estaba, que era de un partido, llega uno nuevo, o a veces del mismo, y pues se encuentra en esta situación, es decir, números rojos. Y yo lo que les recomendé, me acuerdo que se los comenté por ahí del mes de diciembre, fue una auditoría para determinar, pues, qué tan bien o qué tan mal quedó el gobierno. Deja tú de si hubo mal uso de recursos, lo que sea, no importa, al final del día hay que sacar la chamba, ¿no? Pero hay que saber cuánto se necesita y a quién se lo vamos a pedir, es decir, ok, para sacar X o Y, X o Y programa al que me comprometí, necesito tantos recursos, y pues se los voy a pedir a gobierno estatal, se los voy a pedir a gobierno federal, porque considero que más bien es a quien le toca esa obligación, dependiendo del tema que se trate. Y si no, pues vamos al financiamiento y vamos a ver a quién se les puede pedir u otorgar ese financiamiento, ¿no? Así que vaya, todo lo que estuvimos viendo durante los meses pasados no era grilla, no era tirarle a nadie, sino más bien comenzar a prever para que una vez que llegaran los nuevos, sea del partido que fuera, incluso del mismo, pues se comenzara a trabajar, primero sabiendo cómo estás y después hacia dónde vas, con algunas herramientas administrativas, ¿no? Y ya para cerrar el tema de hoy, nada más por ahí, le vamos a cambiar el nombre al buen Igor, porque pues como es un pato y estuve hablando de Lucas, pues por ahí alguien se podría sentir ofendido o aludido, o etcétera, etcétera, y a raíz de que ayer alguien que ya no he aceptado, no le ha abierto la puerta, vino insistentemente y vienen insistentemente, pues vamos a comenzar a quitarle todo lo que tenga alguna clase de referencia o connotación religiosa al canal, para que pues no haya pretexto de que puedan decir cualquier cosa, ¿no? Así que el buen Igor, pues ya no se va a llamar Igor, pero pues tampoco voy a hacer una votación. Así que el meme más chistoso que aparezca en Instagram, pues así se va a llamar, ¿no? Para que cuando me pregunten por qué se llama así, pues es un meme, ¿no? Así que, bien, para que ya no tenga ninguna clase de significado ni nada de eso, ¿no? Y ya nada más para finalizar, por ahí a veces hago lo que les he dicho, que se llama información cruzada. Es decir, tengo un universo de datos, como el que está aquí, pero estadísticamente tantos datos es imposible de manejar, es muy complicado. Incluso se necesitaría en ocasiones una supercomputadora para poder procesar todos esos datos. Entonces, lo que hice es algo bien sencillo. A cada variable le asigno un valor, por ejemplo, a este que está aquí, le asigno el 2, a este que está aquí le asigno el 3, y a este que está aquí le asigno el 4. ¿Qué hacemos?
después, en algún momento, en algún lugar, X o Y, voy a escuchar del 2, voy a escuchar del 3, voy a escuchar del 4 y al final triangulamos. Y así ya tengo exactamente una muestra de los mismos datos, pero con una muestra más pequeña, ¿no? ¿Por qué? Pues, y porque es bien eficiente, porque es imposible que datos específicos se repitan en tantos lugares cuando no hay información al respecto. Así que bien, así es más o menos como yo hago las cosas y ahí se los dejo de tarea y que tengan un excelente día. Vámonos a desayunar.